¿Desde cuándo los cristianos hacen la señal de la cruz? Bueno, vamos a comenzar ahí. Entonces, recapitulamos un poco lo que estábamos hablando el otro día. El sacerdote entra en procesión. Decía que la primera, en la entrada, el primero que entra era el acólito con la cruz, signo de que es Cristo, ¿no? Bueno, todos entran en procesión, el sacerdote, los celebrantes, hacen una reverencia al altar, ingresan, besan el altar, hablamos un poco del significado del beso, el sentido que tiene el beso. La señal de la cruz. Lo importante que es para nosotros hacernos la señal de la cruz. Decíamos que es la señal de la cruz es una profesión de fe pública. Ahí estamos diciendo que le pertenecemos a Cristo. No es un gesto mágico. Veo que hay gente que se hace cruces por todo lado, ¿cierto? Pasa por no sé si ustedes lo han visto, pasan por un cementerio, se hacen cruces, y a veces no se hacen la cruz ni bien, ¿no? Como no sé, como un nudo, ¿no? Hacen así. Bueno, tenemos que aprender a hacernos la señal de la cruz bien. Sabemos que es en el nombre del Padre, del Hijo. ¿Dónde está el Hijo? En el vientre, ¿cierto? El Espíritu Santo. Amén. Hacemos la cruz como es. No, no es algo, también cosas que vamos aprendiendo por ahí, ¿no? Tendrá su significado quizás para esa persona, el besarse las manos, ¿no? Pero la señal de la cruz es tal cual como es. De ahí para allá ya son adornos que podemos ir como colocándole a los signos. Bueno, ¿desde cuándo los cristianos la hacen? Ya en el siglo II, Tertuliano escribía: al salir, al entrar, al acostarnos, al levantarnos, marcamos nuestra frente con la señal de la cruz. Era lo que decía Tertuliano. O sea, prácticamente más de 2000 años, ¿no? O sea, el saludo litúrgico comienza con la señal de la cruz. Luego el sacerdote dice, ¿qué dice el sacerdote? El Señor esté con ustedes. Es un anuncio de que Dios verdaderamente está presente en la celebración. Nos recuerda, como lo dijimos en otras ocasiones, que el protagonista de la celebración es Cristo. Y nosotros respondemos, el pueblo de Dios, la comunidad, los fieles que responden, y con tu espíritu. Y eso no significa igualmente, pues tiene otro sentido. La iglesia y con tu espíritu está reconociendo el don divino con el que fue consagrado el sacerdote. Es el espíritu el que celebra cada Eucaristía. El sacerdote, en persona de Cristo, va a celebrar esos misterios, asume esa potestad por la consagración. O sea, y con tu espíritu le estamos diciendo que confiamos plenamente en lo que va a ser el sacerdote, como el marinero que se pone en la barca, confía, digamos, los marineros que se ponen en la barca confían plenamente en el capitán que lleva el timón. Se ponen a su disposición en ese momento. En ese momento, quien lleva el timón, por eso la iglesia siempre tiene una referencia con la barca, una analogía con la barca. De hecho, esto se llama la nave central, ¿no?
Esta parte es como, viene siendo como la proa, sí, donde está el timón. Y todos vamos hacia una sola dirección. Por eso vemos que antes del Concilio Vaticano II era realmente como una barca, todos íbamos en el mismo sentido. Luego, no se trataba de dar la espalda a la gente, ¿no? Que muchas veces dicen es que antes se le daba la espalda a la gente, no era verdad. Lo que se está intentando decir es que todos frente a Cristo y un capitán que lleva la barca. Bueno, ahora tiene otro sentido, por supuesto, ¿no? Significa que la comunidad, el sacerdote recibe de la comunidad y luego ofrece a Cristo. Bueno, entonces, para tener en cuenta, cuando entremos a la iglesia, lo primero que hay que hacerlo es en silencio. ¿Vale? Segundo, mirar al altar. No mirar quién llegó primero, ¿no? Mirar al altar. Luego mirar a Cristo. Tercero, hacer una buena señal de la cruz, despacio, con amor. Y cuarto, cuando en el momento que comienza la misa, cuando escuchen el Señor esté con ustedes, respondan con toda la fe del mundo y con tu espíritu. Porque realmente Cristo está presente. Toda la liturgia conduce hacia Cristo. Eso es importante, o sea, no hacemos la liturgia para nosotros. Toda la liturgia comienza y finaliza en Cristo. Bien, pasamos al acto penitencial. Llegamos a uno de los momentos más importantes de los ritos iniciales, y es el acto penitencial. Bueno, ¿por qué nos invita a reconocer antes de iniciar la misa? De hecho, así lo dice el sacerdote, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, porque antes de celebrar los misterios tenemos que reconocer nuestros pecados. ¿Qué creen ustedes? Uh-huh. Bueno, pero tiene como otro sustrato. Muy bien, eso. No somos dignos de eso, de esos misterios. O sea, somos indignos, ¿ya? Porque somos frágiles, porque somos pecadores, y ahí sí todo lo que han dicho. Nos equivocamos, porque si vamos a celebrar sagrados misterios, nosotros no estamos a la par de lo sagrado, aunque somos consagrados, por supuesto, en nuestro bautismo, pero en nuestra debilidad caemos, pecamos, nos equivocamos, nos levantamos, nos ponemos nuevamente en camino, bueno, por la gracia de Dios, no porque seamos muy fuertes, sino porque Dios pone la gracia, nos levanta, nos sostiene con su gracia, con su misericordia, nos mira con amor. Somos indignos, claro, de recibir tan gran misterio eucarístico, somos indignos de estar cara a cara con Él. ¿Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés se iba a encontrar con Dios, se tapaba, ¿no? El rostro,
sea, no era digno de tanta grandeza. Y él decía, no puedo verle, porque si lo veo muero. Bueno, es la indignidad, ¿no? Por eso lo primero que tenemos que hacer es muerte al pecado. Y también en la Sagrada Escritura encontramos como ese camino antes de ponerse en contacto con lo sagrado, primero reconocer la fragilidad del pecado. La Biblia nos muestra ese camino. Cuando el profeta Isaías dice, contempla la gloria del Señor, exclama, Isaías 6:5, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, lo que proclama el profeta, cuando lo llama Dios a la misión. Cuando Simón Pedro presencia la pesca milagrosa, ¿recuerdan? Cae de rodillas diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Un acto de, o sea, se siente indigno. El publicano del Evangelio ni siquiera se atreve a levantar la mirada, ¿se acuerdan? Se golpea el pecho y repite, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. La misma Sagrada Escritura. O sea, no es que la Iglesia haya por sí misma dicho, bueno, vamos a ver, cómo queda bonita la liturgia, metámosle esta parte. No, no, no. La misma tradición va dando como la pausa, va dando la forma, ¿sí?, de cómo es que deben celebrarse estos misterios. Bueno, cuando el hombre descubre la santidad de Dios, descubre también su propia verdad. ¿Qué verdad? La de que somos pecadores. Pero esto no es para desesperarse, sino para dejarse abrazar por la misericordia. Lo que hicieron todos los santos mostraron su fragilidad, ¿no? San Pablo, vemos, ¿no? 3 veces le pidió al Señor el aguijón en la carne, y me dice el Señor, mi gracia te basta, recibe la gracia de Dios. Por eso el acto penitencial no pretende hacernos sentir miserables, no, eso no es lo que quiere Dios. Por el contrario, lo que Dios quiere siempre es exaltarnos. Lo que quiere lo que quiere hacer el Señor es abrir nuestro corazón para recibir la gracia. Decía San Agustín que el corazón humano, o el alma mejor, decía que era como un vaso de vinagre que estaba lleno, donde el Señor quería derramar todas las mieles de su amor, de su misericordia, pero el vaso estaba lleno. Entonces, lo primero que hay que hacer uno es vaciarse, tirar el vinagre, lo agrio de la vida, y ponerse en manos del Señor para que pueda derramar precisamente toda esa grandeza, toda esa bondad, toda esa misericordia que quiere darnos. Eso se llama también humildad. Quiere abrir nuestro corazón el Señor para recibir la gracia. Es importante también hacer silencio, ¿no? Un momento de silencio. Un momento de silencio para recordar en qué momentos hemos faltado a la caridad. Recordar en qué momento durante el día o durante la semana hemos fallado. Y tenemos que preguntarnos algunas preguntas que nos ayudan en este momento. Sí, va a quedar en la grabación, pero esto también las podemos escribir si lo desean. ¿Cómo he amado esta semana? Ese momento tengo que preguntarme, desde el lunes hasta hoy, estos días, ¿cómo he amado durante estos días? ¿He amado a los demás? ¿Cómo me he amado a mí mismo también? ¿Cómo lo he hecho? ¿Desde Dios o de mí mismo?
desde mi orgullo, desde mi egoísmo o desde el amor de Dios verdaderamente. ¿Cómo he rezado? Si he rezado o si he faltado, hablar con Dios, a orar sobre todo, ¿no? ¿Cómo he perdonado? ¿Cómo he perdonado? Las ofensas, las palabras, como las he perdonado, como Dios me ha perdonado a mí. Ahí tiene que uno recordar, ¿no? En esos momentos, cuando me viene el resentimiento, me viene el dolor, pienso, bueno, ¿y Dios cuánto me ha perdonado a mí? Como cuando Pedro ya estaba sumando, ¿no? Yo creo que llevaba la cuenta en los dedos, ¿no? Decía, bueno, la ley dice que 7 veces, ¿no? Como en el fondo para que le autorizara el Señor, quizás con el 7 le iba a dar el golpe a quién sabe quién, que se la tenía por ahí ya velada. Bueno, pues el Señor lo desinfla completamente. Dice, no, Pedrito, no, 7 veces no, hasta 70 veces 7. O sea, hay que perdonar siempre. Y el espejo del perdón siempre es Dios. Entonces ante Dios nos desanimamos. Si queremos guardar rencor, ante Dios nos desanimamos, perdemos la fuerza. Porque Dios perdona siempre, perdona siempre. Y también porque Él sabe que necesitamos perdonar porque es sanación para nosotros. El resentimiento nos hace personas tristes. El resentimiento no nos lleva a nada bueno, nos hiere, produce heridas en nosotros. Es como el óxido va carcomiendo poco a poco el corazón. Entonces es importante preguntarnos, ¿cómo he perdonado? Otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿he servido durante estos días? La imagen de la Santísima Virgen María, ¿no? Nos enseña cómo es el servicio, que es ponernos a disposición siempre de los demás, con alegría, con entusiasmo, sabiendo que estoy sirviendo a través del otro, estoy sirviendo a Dios mismo. Como decía la Madre Teresa, ¿no? Cuando escuchaba tocar la puerta, decían, pronto, pronto abran la puerta porque está ahí Jesucristo vestido de pobre. Abran la puerta, decía. Ella era apasionada por servir a los pobres porque había encontrado, por gracia, había encontrado que ese pobre era Cristo mismo. Bueno, entonces hay que hacer un pequeño silencio y en ese silencio recordar nuestras faltas, que son prácticamente, si lo vemos, pecados veniales, por debilidad, cuidado, muy distinto a pecado grave, a pecado mortal. Y luego ya lo vamos a explicar. Bueno, yo confieso, la oración comienza diciendo, yo confieso, no dice confieso que los demás tienen la culpa, que es muy importante, ¿no? Es que fue por allá, hoy mi vecino, confieso, bueno, ocurre también, ocurre, a veces sin quererlo, puede ocurrir en la confesión, que confesamos a otro, ¿no? Es que tuvo la culpa, es que yo no sé qué, ¿no? Uno tiene que ser, mire, aquí vuelve uno nuevamente al publicano, soy yo, ¿no? El publicano no le echa la culpa a nadie, el publicano se echa la culpa a sí mismo, asume, eso es madurez cristiana, asumir nuestras faltas. Claro, sí, no, bueno, al punto, a lo que es, ¿no? Bueno, entonces no hay que confesar a los demás, tampoco hay que confesar a la sociedad que está mal, ¿no? Hay que confesarnos diciendo yo. La conversión comienza siempre por uno mismo. Vivimos en una cultura de búsqueda de culpables, ¿no? Siempre hay un culpable. Y la liturgia nos enseña ante todo la responsabilidad, ser responsable con nuestros actos.
No puedo cambiar el mundo si no permito primero que Dios cambie mi corazón. Claro, es como cuando uno va al médico, ¿no? ¿Dónde le duele? Pues uno tiene que decir dónde le duele, no es señalar al otro, ¿no? No, sería absurdo. Pero fíjense que eso ocurre cuando vamos al médico de médicos, al doctor de doctores, a Jesucristo, le damos el historial clínico de otro. Bueno, seguimos. Sigue diciendo la oración, he pecado mucho. La iglesia no tiene miedo de llamar el pecado por su nombre, las cosas como tal, así como él decía, ¿no? Sin tanto rodeo, sin tanta vuelta, la materia, a ver, la materia, ¿qué hiciste, no? Robé. Maté a mi esposa o maté a mi señora. Bueno, tampoco es los extremos, ¿no? No es un extremo, como no, hizo esto y eso, por eso no maté. Bueno, la iglesia no tiene miedo de llamar el pecado por su nombre. Hoy se habla de errores, ojo con eso. Sí, esto, error, es que fue un error, ¿no? En vez de decir pecado. Fue una debilidad, equivocaciones. Bueno, le ponemos otras palabras, un poco como para suavizar la cosa, ¿no? Pero el pecado es algo más profundo. ¿Qué es el pecado? Es romper la amistad con Dios. Es decirle, prefiero mi voluntad. En el fondo el pecado es decirle a Dios, prefiero mi voluntad que la tuya. Dice luego, después de decirte que pedimos perdón de pensamiento, palabra, obra y omisión. Aquí encontramos una síntesis maravillosa de la moral cristiana. ¿Podemos pecar con nuestros pensamientos? ¿Sí? Pensamos lo malo. O le deseamos mal a otras personas. Ajá, los juicios, eso. Juzgar a los demás. ¿Podemos pecar con nuestras palabras? Sí, también, cuando ofendemos, cuando nos burlamos, cuidado con esto, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, que a veces se pueden burlar de una persona porque ve algún defecto, de alguna forma, y cómo va generando, ¿no? De hecho, hay situaciones en que produce herida en la persona. Bueno, las palabras tienen poder para bendecir y para maldecir. Entonces, las palabras, a veces los padres, y no sé, creo que es el caso de ninguna de ustedes, pero a veces las malas palabras que una madre lanza o un padre lanza contra sus hijos, las groserías. ¿Aquí cómo es que le dicen a las groserías? Las garabatos. Los garabatos en la casa. Todo eso trae maldición. Porque ¿qué es maldición? Malas, maldecir. Desear mal significa maldición. ¿Qué significa bendición? Desear bien. Desear bien. Entonces, la palabra tiene poder. Hicieron un experimento, fíjense que hasta la misma naturaleza se conmueve ante la bendición y la maldición. En un campo pusieron dos cultivos, lo separaba una hilera. Dos cultivos, igual, mismo día, cosechados igual. Y una persona maldecía ese cultivo y otra persona lo bendecía. Y, oh sorpresa, creció más rápido las plantas que eran bendecidas, porque hablaba con las plantas, le decía, y el otro le decía malas palabras al cultivo, ¿no? Y entonces, quien creció más fue el cultivo. Fíjese, como en el fondo para decir, hasta la misma naturaleza se conmueve, cuanto más los seres humanos, los hijos de Dios,
para ser un poco más teológicos. Nos conmovemos ante las palabras, por eso hay que cuidar mucho lo que decimos. ¿Pecamos con nuestras obras? ¿Sí? ¿Cómo? Claro, la obra ya es el acto material, no solamente es pensar algo. Oye, estoy pensando darle un golpe a tal persona, ¿no? Bueno, pero si se lo doy, ya es el acto. ¿Mm? Entonces, tenemos que tener cuidado también con la obra. La obra. Cuidado con la imaginación, ¿cierto? Porque maquinamos cosas en la mente. Vamos maquinando cosas en la mente y eso es combustible para nuestras pasiones humanas. Estoy pensando algo y hasta que caigo en eso. Por eso los pensamientos sobrevenidos se llaman así. Hay que cortarlos. Hay que pensar otras cosas. Hay que pedir perdón en el acto también. Que me viene un mal pensamiento, un juicio, como tú decías, ¿no? Contra otra persona. Yo lo corto. Eso no es de Dios. No. Dios no lo colocó ahí. ¿Ya? Hay que cerrar la puerta, como dice Cristo, ¿no? No dejar pasar esas cosas que nos hacen perder el recogimiento interior, porque perdemos la paz. Bueno, nos queda una, omisión. ¿Cuándo pecamos por omisión? ¿Cuándo qué, perdón? cuando tenemos, cuando tenemos algo, cuando empezamos positivo, pero no lo hacemos, Ajá. lo omitimos, pecado de Omitimos un bien que, podría haber realizado, pero no lo hizo. un bien para los demás y un bien para nosotros mismos. Por ejemplo, yo quedé de orar, eso es un bien, ¿no? Y no lo hice. Es omisión. Un bien, yo quedé de hablar con alguien, yo quedé de ir a mm, ir con la vecina, ¿no? A tomar un café, porque a lo mejor la vecina necesitaba, ¿no? Bueno, la omisión, un bien grande que podemos hacer, o algo concreto, ¿no? En la calle, vamos en la calle, vemos que alguien necesita ayuda, levantar de pronto, ayudarle con un coche, un carrito a una mamá, a subir al bus, algo. Inmediatamente mi emoción interior me dice, tengo que ayudar a esta persona, pero no lo hago, dejo pasar. Bueno, estoy privando o estoy privando incluso también a la otra persona de haberle hecho un bien. Jesús en el juicio final no condena a los que golpearon al hambriento, condena a quienes no lo alimentaron, no lo visitaron, no vistieron, no acompañaron. Por eso la omisión se convierte en pecado. Luego decimos, por mi culpa. ¿Y cuántas veces decimos? 3 veces. La Biblia siempre tiene esas repeticiones, ¿no? Lo vimos el otro día en el Pedro, ¿tú me amas? Se lo dice 3 veces, ¿no? La repetición expresa intensidad, es reconocer con sinceridad nuestra responsabilidad. Y mientras lo decimos, nos golpeamos el pecho, porque el corazón representa el centro de la persona. Para los judíos, el corazón era el lugar donde residían los sentimientos. Bueno, eso se ha quedado también, ¿no? Habla uno del corazón y el corazón dice, ahí está, nuestros sentimientos. En el pololeo, en el noviazgo, ¿no? Antes,
que se hacían cartitas, ¿no? Se colocaban corazones, corazoncitos, ¿no? Signo de la fuente de los sentimientos, para decir, estoy enamorado. Y se le colocaba una flechita, ¿no? Bueno, se está acabando, queridos hermanos y hermanas, esas formas. Ya no existe, ¿no? Sí. Ahora yo todo electrónico. Ahora es un guiño, guiño, guiño. No, el estampo, pero ya está más avanzado. Bueno, ahí en el corazón, ¿no? Ahí le estamos golpeando en el pecho, le estamos diciendo al Señor, mira, que estoy arrepentido verdaderamente. Bien, ahora hay que hacer una aclaración importante, ya que hemos visto esto de la intención de indignidad, que es reconocer nuestros pecados. Hay que hacer una aclaración porque no es lo mismo pecado venial, pecado leve, a pecado grave y pecado mortal. No todo pecado es mortal. El catecismo enseña que para que exista pecado mortal debe reunir 3 condiciones. Primero, materia grave. Segundo, pleno conocimiento. Tiene que ser uno consciente de la falta, saber que está actuando de mala manera. Y tercero, consentimiento deliberado. Si falta alguna de estas 3 condiciones, no hay pecado mortal en sentido pleno. Entonces, ¿cuál es? Materia grave, pleno conocimiento y consentimiento deliberado. ¿Y por qué es importante enseñar esto? Porque nos evita 2 extremos, pensar que todo es pecado mortal o pensar que nada es grave. También se puede caer en un extremo o en otro. Bueno, ¿quién debe confesarse antes de comulgar? Entonces, pecados graves. San Pablo dice, 1 Corintios capítulo 11, 27, quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, hay que estar, para recibir a Cristo, hay que estar en estado de gracia, estado de gracia. Si tenemos consentimiento de que hemos hecho un capricho, de que hemos pecado, ¿verdad? Con consentimiento, primero hay que confesarse. No es lo mismo un pecado leve, venial, que es, como su nombre lo dice, hace una venia, o con la oración que hacemos introductoria, queda perdonado, a un pecado grave que yo haya, en el fondo, roto esa amistad con Dios, porque en el fondo hice mi capricho, lo que yo quería, mi voluntad, como decíamos al principio. Por eso, quien tiene conciencia de un pecado mortal debe recibir primero la absolución sacramental antes que acercarse a comulgar. Y esto no es un castigo, ¿no? Que le vamos es que un castigo, no. Es amor y respeto por la Eucaristía, por quien vamos a recibir. Yo aquí quiero dar un consejo pastoral. Preparemos una confesión una vez al mes. Una vez al mes. Preparémosla con estos puntos que hemos visto, pero también están los exámenes de conciencia, ¿verdad? Los conocemos bien. Es tomar los mandamientos uno por uno. Y hay exámenes de conciencia muy buenos que ya traen preguntas. A ver si aquí imprimo hartos que yo tengo en la casa. Voy a imprimir algunos con preguntas. Y es muy importante porque uno se hace la pregunta y bueno, y piensa, bueno, en esto concreto, ¿en qué he caído? Y luego ya cuando va a la confesión, pues ya uno tiene materia para decirlo.
Eso también, sí, sobre todo las personas que olvidan, entonces deben anotar. Bueno, el mínimo, ya porque estemos demasiado alejados de Dios, es una vez al año, ¿no? Eso que dice la iglesia. El mínimo una vez al año. O en los dos tiempos fuertes de, de la liturgia, que son Cuaresma y Adviento. Bueno, al menos, ¿no? Que eso es, digamos, lo mínimo. Pero los santos, los que queremos ser santos y que queremos practicar la virtud verdaderamente, tenemos que esforzarnos un poquito más, ¿no? Al menos. ¿Cómo? Cada mes está bien, ¿no? Que preparemos una buena confesión, ¿no? Con un buen examen de conciencia. Bueno. Luego sigue el gloria. Este es un tema muy amplio que no vamos a poder desarrollar en una sola charla, pero el tema del pecado, las diferencias que hay entre uno y otro, qué es pecado grave, qué es pecado... Hay un video que lo explica muy bien, entonces yo se lo voy a colgar. Todos están en el grupo, ¿no? Están en el grupo. Entonces vean ese video, por favor. Véanlo porque ahí explica punto por punto, un poquito más claro, porque el video dura casi una hora explicándolo, ¿ya? Pero vale la pena, vale la pena. Bueno, luego el canto del Gloria. ¿Recuerdan el canto del Gloria? Después del acto penitencial ocurre algo maravilloso. La iglesia comienza a cantar. Porque quien ha experimentado la misericordia no puede permanecer callado. ¿Recuerdan? En muchos casos donde Jesús hacía un milagro, le decía, no se lo digas a nadie, ¿no? ¿Y qué pasaba con esa persona? No hacía caso. ¿Porque era desobediente? No, porque el corazón es así, ¿no? Cuando recibe una gracia especial, no puede callarla. Y el canto es una forma de alabar a Dios. En el fondo decirle, cuánto bien he recibido de parte tuya, Señor, que no puedo callar. Eso decía San Agustín, ¿no? Cantar es orar dos veces. Entonces, el Gloria comienza con las palabras de los ángeles en Belén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Lucas 2:14. Fíjense que lo primero no es hablar de nosotros, es glorificar a Dios. La liturgia nos enseña que Dios siempre ocupa el primer lugar. El Gloria es una alabanza trinitaria. ¿Por qué es una alabanza trinitaria? ¿Ya? Primero el Padre, luego al Hijo y concluye en el Espíritu Santo. Es el canto de la iglesia unida a los ángeles. Nos unimos en ese momento al coro de los ángeles. Por eso cuando sea posible debe cantarse, sobre todo cuando hay fiestas, ¿no? 3 semanas pues no lo hacemos. Pero a no ser que entre semana hay una fiesta especial, entonces sí que lo hacemos, ¿no? ¿Por qué no se canta el Gloria durante el Adviento y la Cuaresma? Porque lo guarda, lo conserva para estallar como en alegría, en gozo, después de cada celebración, ¿no? Esperando el momento de la Navidad o esperando la resurrección de Cristo. Lo reserva para, como una forma plena, expresar todo el gozo y toda la alegría de estos misterios que contemplamos. Uh-huh. No entendí, ¿cómo? El otro de diciembre de Santa Gloria. Estamos en este tiempo en Adviento. A ver, en el tiempo de Adviento. Sí, hay un día de Santa Gloria. Depende de las fiestas. El 8. Sí, claro, porque es Día de la Virgen.
Entonces, ahí en esos momentos sí se canta el Gloria, se hace una pausa. Es como en Semana Santa, cuando fue San José, también se canta el Gloria. O otra fiesta especial, también se canta el Gloria. Pero lo indica la rúbrica. La rúbrica en el misal romano es como la explicación que hay en el texto. Dice, bueno, por hoy, como diciendo, se canta el Gloria, ¿no? Por hoy. Pero luego los otros días ya como que se conserva. Pero es para fiestas, tiene que ser una fiesta muy especial, ¿no? Bien, entonces la oración colecta. Después el sacerdote dice, oremos. Esa es la oración. ¿Cómo? Colecta. ¿Colecta por qué? Recoge. Eso significa colecta. Ese silencio no es para buscar la página del misal. No, es cuando decimos oremos, ¿no? Y hay un silencio después. Es para que cada uno presente sus intenciones en ese momento. Colecto significa recoger, ¿no? En ese momento recoge todas las intenciones ya dichas, o si no todavía no están dichas, podemos aprovechar en el momento, cada uno in pectori dice sus intenciones, ¿no? Señor, en este momento, por ese familiar, por mí, por esto que estoy viviendo, en fin, ahí podemos aprovechar para colocar nuestras intenciones, la familia, las preocupaciones, las alegrías también. Hay que poner las alegrías. Luego el sacerdote recoge todas esas oraciones y ya hay, por eso se llama colecta, esas oraciones en una sola. Del latín colecta, que significa reunir, recoger. Recoge. Como si las escribiéramos en un papelito y pasara el sacerdote y recogiera las oraciones, ¿no? Así, una explicación un poco didáctica para que lo entendamos. Él ora en nombre de toda la iglesia y por eso abre las manos, signo de oración, ¿no? Las abre. ¿Y a quién se las entrega? A Dios. Pero la oración colecta se entrega la oración a Dios Trinidad. Siempre está expresada en la oración la Trinidad. ¿Ya? Bueno, ya estamos terminando. Conclusiones que podemos sacar de estos ritos iniciales. Los ritos iniciales son el camino que Dios recorre con nosotros para prepararnos para el gran encuentro con Cristo en la palabra y en la Eucaristía. Entonces recordemos lo que dijimos la vez pasada. Cristo nos llama, nos reúne. Hay una convocatoria divina. No es un entusiasmo ni un querer propio. Dios nos llama. Marisol, tú sentiste hoy en el corazón, tengo que ir a la misa, ¿no? Es un llamado de Dios. Claro, es un llamado que nos hace Dios a cada uno por nuestro nombre. Ahora está en la libertad, estamos en la libertad de a esa invitación, decirle al Señor si quiero o no quiero, porque el Señor no fractura la libertad humana, no pasa por encima de la libertad, no obliga, eso es lo lindo, ¿no? Busca siempre que nosotros demos respuesta al llamado. Entonces, cuando decimos sí, pues acogemos esa invitación del Señor. Entonces eso nos tiene que quedar claro en estos ritos, ¿no? Iniciales. Ha sido el Señor. Puso esa intención en mi corazón de venir hoy a la misa.
no era porque tenía tiempo, porque salí más temprano del trabajo. Eso es accesorio. Lo importante es la intención que tuvo Dios al llamarme. Bueno, Dios nos llama, nos reúne, nos hace caminar hacia Cristo, nos recuerda nuestro bautismo, nos saluda, nos invita a reconocer humildemente nuestros pecados, nos concede su misericordia porque hay una absolución, nos enseña a alabar a Dios a través del gloria y finalmente recoge la oración de toda la iglesia para presentarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solo entonces estamos preparados para escuchar la palabra y participar del sacrificio eucarístico. Por eso nunca volvamos a decir, lo importante comienza en la consagración porque la Eucaristía es un todo. Entonces llegué, menos mal llegué antes de la consagración. No, llegó tarde a la misa. No llegó, en realidad. Por eso es importante cumplir la cita a tiempo, ¿no? Es un acto de justicia con uno mismo, o sea, en esa, o yo no le puedo decir sí o no, ¿no? Porque estaría imponiéndote algo. Pero cada persona es consciente, decir, bueno, o sea, si fue por pereza, por a lo mejor me enredé y empecé a hacer otras cosas, y al final, como ocurre, ¿no? Y al final veo y digo, se me pasó la hora, una imprudencia mía, ¿ya? Uh-huh. Ya, bueno, digamos, en el caso de una persona que está en un hospital o que está enferma en una casa, se recomienda que escuche la misa por radio, televisión, pero digamos son momentos excepcionales porque la persona no puede. Ahora, si yo digo, no voy porque hace frío, bueno, o porque me dio pereza, en el fondo no quiero ir. Ya es distinto. Entonces voy a escuchar la misa por televisión. Bueno, me estoy perdiendo yo de una gracia, ¿no? El tiempo de la pandemia, por ejemplo, que no se podía venir a la iglesia, pues claro, se recibía una gracia especial. Había como una dispensa, por decirlo así. Pero si nosotros tenemos salud, si nosotros podemos, ¿por qué no venir? ¿Ya? Si nuestro interés es el de acercarnos a Dios, el de santificarnos, pues tenemos que sacrificar. ¿No es verdad que para otras cosas que nosotros queremos sacrificamos cosas? Tiempo, hasta salud, para obtenerlo. ¿Y por qué lo de Dios no? ¿Por qué lo de Dios siempre lo dejamos como rezagado en último lugar? ¿Ya estamos? ¿Perdón? Sí. Bueno. Uh-huh. Bueno, es el primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas es sobre todas las cosas. Y eso implica, bueno, hay situaciones de situaciones. También hay que saber discernir, ¿no? O sea, si yo veo que hay una persona enferma que me toca llevarla al hospital o algo, pues obviamente que hay una dispensa para ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya por pereza, porque no quiero, porque busco hacer otra cosa, pues fíjese que ya hay una intención y no es una intención sana. Estoy poniendo a Dios en segundo lugar. No lo digo, ¿verdad? Para quedar con mi conciencia tranquila, pero ocurre, está ocurriendo, ¿no? En el fondo le estoy diciendo no, que me interesa más lo otro. ¿Mm? Bien, hemos finalizado, permítame, tiene
corta si quieres ya la